Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en, yo diría, una de las relaciones más explosivas y comentadas de la tele española reciente. Efectivamente. Vamos a analizar la historia de Belén Esteban y Kiko Matamoros en Sálvame. Tenemos bastante material, ¿eh? Testimonios, crónicas, Ujú. que documentan cómo fue todo. Exacto. Y el objetivo es intentar entender, bueno, cómo dos personas que empezaron casi como aliados, ¿no?, pues acabaron en una guerra abierta que, la verdad, marcó una época del programa. Desde luego. Es que es un caso fascinante de estudiar, esa transformación. Porque como bien dices y como reflejan las fuentes, al principio la cosa era muy diferente. Sí, ¿verdad? Había como compañerismo. Sí, eso, camaradería, un entendimiento mutuo que se forjó ahí, en la trinchera mediática, digamos. Los dos sabían lo que era estar bajo el foco siempre. Claro, aunque cada uno a su manera. Kiko con su trayectoria ya, pues, más larga, y Belén, que era, bueno, un fenómeno social, la princesa del pueblo. Exactamente. Y ese inicio es importante, ¿no? Se describe como una dinámica casi de equipo. Belén era la emoción, la conexión directa con la gente. Ujú. Y Kiko, pues, a menudo, el contrapunto más frío, más analítico. Incluso la defendía a veces, ¿no? Sí, sí, totalmente. Parecía que se complementaban. Él ponía esa visión más estratégica, quizás, y ella la espontaneidad pura. Ya. Ambos compartían eso, la experiencia del escrutinio público. Kiko con sus propias guerras mediáticas y Belén, bueno, que hizo de su vida el centro de todo. Claro. Y los testimonios de esa época hablan de eso, de apoyo mutuo. Se defendían el uno al otro frente a ataques de fuera. Pero claro, Pero claro, en un sitio como Sálvame, tan competitivo, tan expuesto, pues esas alianzas, digamos que siempre estaban un poco en el aire, ¿no? Pendían de un hilo. La presión es brutal. y tanto que cambiaron las cosas. Vayamos a ese momento, a ese punto de inflexión que marcan todas las crónicas. El primer gran choque en directo, el que lo rompió todo. Sí, fue una acusación muy directa de Matamoros, que además resonó muchísimo. ¿Qué dijo exactamente? Pues en pleno directo cuestionó el papel de Belén en el programa. Las crónicas coinciden. Insinuó que aportaba poco, que solo hablaba de su vida. Ah, Ujú. Y que, de alguna forma, el programa giraba demasiado en torno a ella, injustamente, según él. y ahí soltó la palabra, la que lo dinamitó todo. Vaga. Esa fue. El impacto, según cuentan, fue brutal, inmediato. Para Belén fue una humillación pública. Me imagino la reacción. Sí, esa defensa se hizo famosa, algo como... Sí, las crónicas la citan casi literal. Yo no soy vaga. Yo me he partido la cara aquí. He luchado mucho más de lo que tú piensas. Y si estoy aquí es porque la gente me quiere. Me lo he ganado. "Hmm, Ese momento lo cambió todo. Pasó de ser un debate laboral, si quieres, a un conflicto personalísimo. Se cruzó una línea. Y la herida ya no cerró. y a partir de ahí, ¿la tensión se quedó? Permanente. Y aquí es donde el contraste de estilos, que ya existía, se acentuó al máximo, ¿no? Se convirtió en el eje del conflicto. Totalmente. Belén era pura explosión, emocional, reaccionando, como se dice, con el corazón en la mano. Cada ataque lo sentía como algo personal, directo. Ya. Y enfrenté Kiko, que adoptó, o al menos es lo que proyectaba, una actitud pues muy distinta. Los relatos lo pintan como frío, calculador, irónico muchas veces. Sí, con esos dardos. Eso es. Dardos que parecían diseñados para hacer daño, pero siempre escudándose en una supuesta objetividad o en que él solo decía lo que otros piensan. Era un choque de trenes continuo. El ambiente en plató tenía que ser, a veces, irrespirable, ¿no? Se habla de gritos, de discusiones muy subidas de tono. Sí, una tensión que se cortaba con cuchillo. Los propios presentadores, según se lee, muchas veces no podían controlarlo. Intentaban mediar, pero era imposible. La dinámica era demasiado fuerte. Es que los cruces de palabras eran demoledores. Hay ejemplos muy gráficos en las crónicas de entonces. Sí, sí. Recuerdo leer a Belén diciéndole algo como: «Tú solo quieres hundirme. Disfrutas viéndome mal». Muy directo, muy emocional. Claro. Y a respuesta de Kiko, tan típica de ese estilo suyo, no hace falta que yo te hunda, Belén. Tú sola te retratas.
Yo solo digo lo que muchos piensan y nadie se atreve. Uf, tremendo. Es que esa frase encapsula perfectamente la dinámica. El ataque envuelto en supuesta verdad incómoda y la defensa herida de Belén. Y eso se volvió, pues, lo normal, ¿no? Esos enfrentamientos. Sí, y aquí pasa algo interesante que destacan las fuentes. Este conflicto tan bestia se convirtió en uno de los mayores atractivos del programa. Curioso, ¿verdad? La audiencia no solo no se iba, sino que se enganchaba más. Exacto, se polarizó todo muchísimo. Claro, estaban los bandos, los que defendían a Belén, que veían su autenticidad, ¿no? Su forma de expresar las cosas sin filtro. Ujú. Se identificaban con ella, con su rabia, con su dolor. Y luego estaban los que apoyaban a Kiko, o que al menos veían válidas sus críticas. Sí, quizás veían a alguien que se atrevía a decir verdades incómodas o simplemente disfrutaban de su forma de debatir, de su calma aparente en medio de la tormenta. Y lo fascinante es cómo eso se retroalimentaba. El programa, que sabía que tenía ahí un filón, parecía que hasta lo fomentaba un poco. Hombre, claro. Las crónicas recogen frases de espectadores. Pongo Sálvame para ver cuándo discuten Belén y Kiko. Se convirtió en un show dentro del show. Totalmente. Era el contenido estrella, la guerra que la gente esperaba, y generaba momentos de televisión de un impacto brutal. Sí, se habla de Belén abandonando el plató llorando muchas veces. Sí, sintiéndose atacada, humillada, y también de Kiko, a veces impasible, enfrentándose no solo a ella, sino a otros compañeros que la defendían. Parecía que ya no había vuelta atrás, guerra total. Pero también hubo intentos de tregua, ¿no? El programa intentó reconciliaciones. Sí, hubo varios intentos. Están documentados. Momentos de paz, encuentros organizados por la dirección, disculpas públicas en directo. Abrazos. Abrazos, sí. Gestos para calmar las cosas. Y supongo que también para ofrecer otra narrativa a la audiencia, claro. Pero la sensación que queda al leer sobre ello es que eran pases muy endebles. Como de cara a la galería, ¿no? Exacto. Las crónicas las describen como pactos frágiles. Reconciliaciones que duraban, pues nada, un suspiro. A la mínima chispa. ¡Bum! Todo volvía a estallar. Un comentario que se interpretaba mal, una mirada, cualquier cosa. Y la hostilidad volvía con la misma fuerza. Ya. Era como si la desconfianza fuera ya tan profunda que cualquier gesto de paz era insuficiente. O no se lo creían el uno del otro. Un bucle. Un círculo vicioso, sí. Alimentado además condiciones totalmente opuestas. Belén, por lo que se lee, sentía que Kiko la tenía entre ceja y ceja, que buscaba ridiculizarla, minarla. Lo vivía como un acoso. Mientras que Kiko, él mantenía su discurso, que sus críticas eran profesionales, objetivas, basadas en hechos, que no había nada personal. Ya, pero... Pero claro, como indican los testimonios, la dureza de sus palabras, el tono, pues a menudo contradecían esa supuesta objetividad. Era difícil no verlo como algo personal. Es interesante ver cómo esa narrativa de enemigos se consolidó tanto que parecía imposible salir de ahí, ni aunque quisieran. ¿Era como el papel que les tocaba? O que habían acabado asumiendo, sí, delante de millones de personas. Viendo todo el recorrido que ofrecen las crónicas, la evolución es tremenda. De ese compañerismo inicial, Se pasó a un respeto tenso. Luego, el desencuentro público. Después, la guerra abierta. y al final, ese ciclo agotador de peleas y reconciliaciones fallidas. Una montaña rusa total, televisada. Totalmente. Y un punto clave que se subraya es que esto enganchó tanto porque parecía real, ¿no? La gente percibía verdad en esas emociones, en esa tensión. Ahí está la clave, según muchos análisis. Lo que lo hizo tan icónico fue justo ese contraste, tan potente y, al menos en apariencia, genuino. Las lágrimas de Belén, su rabia, Su dolor sin filtros. y enfrente la frialdad irónica, casi quirúrgica, que proyectaba Kiko. Esa autenticidad que se percibía, aunque fuera en polos opuestos, eso es lo que conectó y lo convirtió en un fenómeno. Entonces, haciendo un poco de balance de todo esto, ¿qué imagen nos queda? Vemos esa transformación, aliados a enemigos, una dinámica de egos, de emociones a flor de piel. Y el espectáculo mediático, claro, que se construyó alrededor. Es la crónica de una enemistad televisada que, hizo historia en el programa. Y nos deja también una reflexión sobre la tele en directo, ¿no? Sobre todo en estos formatos que juegan tanto con lo personal.
Claro. Ilustra perfectamente cómo los conflictos entre personas, si los magnificas con la cámara, con la exposición constante, se convierten en entretenimiento de primera. Pero ¿a qué precio, no? Exacto. Cómo esa dinámica puede acabar devorando las relaciones reales, difuminando las líneas entre la persona y el personaje, lo privado y lo público. Es peligroso. Y es importante también, como sugieren las fuentes, recordar las dos versiones, sin juzgar. Por un lado, la de Kiko. Belén vivía del personaje. Su rendimiento era cuestionable. La acusación de vaga. Y por el otro, la visión de Belén. Los ataques eran personales, malintencionados, por desprecio, por envidia. Buscaba hundirla. Ya. Las crónicas dejan claro que la verdad aquí tiene muchas caras y que para la audiencia la razón pues quedó siempre abierta, cada uno eligió su bando. Exacto. No se trata de dar un veredicto, sino de entender cómo funcionó todo eso. La complejidad de la relación y su impacto. Y quizás, para terminar, podríamos dejar una pregunta en el aire. Algo que surge de todo esto. A ver. ¿Qué nos dice un enfrentamiento así, tan público, tan intenso, tan largo, sobre esa simbiosis tan extraña entre las emociones humanas, las más crudas, y la maquinaria del espectáculo televisivo, que necesita precisamente eso para funcionar? Es una buena reflexión final. ¿Hasta qué punto la exposición constante, la presión por generar impacto, pueden moldear o incluso distorsionar las relaciones que vemos en pantalla? Exacto. Un buen punto para seguir pensando sobre el poder y las consecuencias de estos fenómenos mediáticos.